El ejército mexicano está aumentando su poderío a través de la compra como nunca antes de pertrechos, tanques, vehículos blindados. México planea incorporar más de 2 docenas de nuevos cazas entre 2025 y 2027. El ejército mexicano se está modernizando. ¿Realmente necesita México dar el salto a la tecnología STEAM? ¿O es un gasto innecesario? México debe rearmarse. Hace unos días se dio la noticia de que había aterrizado en el aeropuerto de Toluca un Super Hércules C-130, uno de los aviones más grandes que tiene la capacidad de transportar a muchísima gente. Y dato interesante es que después de unos días nada más había dado la noticia de que México se convertía en el primer país de toda Latinoamérica en tener ese avión. México acaba de convertirse en el primer país latinoamericano en operar uno de los aviones de transporte militar más avanzados del mundo. Hablamos del C-130J-30 Super Hércules. Derivado de eso, cabe mencionar que hice la nota, la subí en videos cortos a redes sociales y me llamó mucho la atención la respuesta de la gente. Cabe mencionar que había cientos de comentarios de personas que decían: es que sí, México se tiene que rearmar. De hecho, en ese video les hacía la misma pregunta: ¿ustedes consideran que ante las amenazas que tenemos actualmente, lo que acabamos de ver que pasa en Venezuela, que ingresan y en media hora acaban con el sistema de defensa de uno de los países que tenía las mejores defensas de Latinoamérica, creen que México tendría que rearmarse una vez de que, vaya, el presidente de Estados Unidos ha dicho que va a ingresar a suelo mexicano y que quiere ingresar contra los cárteles, etcétera? Yo les preguntaba eso: ¿ustedes creen que México debería rearmarse o no? Y la misma pregunta se las vuelvo a hacer a ustedes. Antes de comenzar con este video, déjenme saber en la parte de los comentarios qué opinan sobre eso. ¿México se debe de rearmar o está bien como estamos? México es una de las economías más grandes del mundo. Protege su espacio aéreo con un puñado de veteranos F-5 Tiger II de los años 80. En un mundo donde los cazas de quinta generación como el F-35 dominan, surge la pregunta: ¿realmente necesita México dar el salto a la tecnología STEAM? ¿O es un gasto innecesario? México planea incorporar más de 2 docenas de nuevos cazas entre 2025 y 2027. Así que vamos a responder rápidamente a la pregunta de que si el día de mañana a Estados Unidos se le ocurriera hacer un conflicto armado contra México, ¿México tendría la capacidad de poder retener o vencer a Estados Unidos? La respuesta simple y sencilla, y sin afán de hacer sentir de menos a nadie o mal a nadie, la respuesta sencilla es que no. El ejército mexicano actualmente no tiene la capacidad de poder vencer al ejército de Estados Unidos, y es por eso que justamente el día de hoy vamos a responder algunas preguntas interesantes sobre esto. Punto número 1, les voy a estar mostrando 10-12 armamentos que actualmente son algunos de los más potentes, de los más tecnológicos avanzados del mundo y que México sí puede comprar. Sin embargo, antes de comenzar a ver y irnos de compras y ver los 10-12 equipos militares, lo cierto es que vamos a partir de la base de que México no tiene enemigos graves, es decir, está protegido por 2 grandes océanos, pero al sur solamente tiene frontera con Guatemala y Belice. Los dos países en cierto modo son aliados de México y tampoco, aunque quisieran buscar una guerra, no sería sencillo. De hecho, México tendría la capacidad con lo que tiene actualmente para poder detener a Guatemala o Belice. De esta forma no tiene enemigos ni al este, ni al oeste, ni al sur. Sin embargo, solamente nos queda un solo enemigo. Y de hecho la razón por la cual nace todo este video es precisamente por todo lo que está pasando con Estados Unidos, por esas tensiones que pasan con Estados Unidos. Entonces, imaginemos que el día de mañana llegase a haber una amenaza de conflicto entre Estados Unidos y México. Imaginemos que ese es el motivo, razón o circunstancia por el cual el gobierno de México dice: ¿sabes qué? Que sí necesito comprar, armarme nuevamente, todo esto para poderme defender de los Estados Unidos. Derivado de todo esto, vamos a ver la serie de equipos militares que podríamos tener a disposición y ustedes me van a dejar saber en la parte de los comentarios cuáles de estos les gustan más. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Rearme del ejército mexicano. El ejército mexicano se está modernizando. Llegaron los imponentes vehículos blindados Ocelot, cada uno valuado en 10 millones de pesos. A ver, mis hermanos, a día de hoy el ejército mexicano se encuentra en el ranking mundial del Global Firepower, que es un ranking que se hace, no es el oficial, pero sí nos da una idea de cómo están los ejércitos del mundo. Pues aparece en la posición número 36. De hecho, el ejército mexicano aparece por encima de Portugal o Noruega. Sin embargo, aparece por debajo de Argentina, Myanmar o Nigeria. Sin embargo, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué si somos uno de los países más poblados de todo el mundo, también uno de los países más grandes del planeta y con la economía número 13 mundial, por qué no tenemos un ejército tan poderoso como el brasileño, que este se encuentra en la posición número 11 mundial? La respuesta sencilla es tecnología e inversión. Y aquí hay un dilema, porque muchos dicen que ¿para qué queremos un ejército poderoso? Que mejor ese dinero se invierta en sistemas de salud o programas sociales, mientras que otro sector de la población mexicana dice todo lo contrario, que es necesario un sistema de defensa más poderoso, todo esto ante las
las amenazas y declaraciones de Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta para ti sería ¿quién tiene la razón? Sin embargo, dejando eso atrás, vamos a imaginar que el día de mañana el gobierno de México dice, ¿sabes qué? ¿Qué es prioridad del país? Rearmarnos, comprar equipo militar de última generación, comprarnos lo mejor y subir en el ranking. Pues vamos a comenzar precisamente por el talón de Aquiles del ejército mexicano y estamos hablando de la Fuerza Aérea. Es decir, la Fuerza Aérea, lo cierto es que en el caso de México sí tiene muchos helicópteros, tiene muchos aviones, tiene todo eso, pero lo que no tiene son casas. De hecho, para ser más exactos, México solamente tiene 3 casas funcionales, los cuales datan del año 1982-88 por ahí más o menos. Y es que se dice que en ese entonces compraron 12 aviones nuevos para su época. En ese entonces sí era uno de los aviones más avanzados, pero actualmente ya no es uno de los aviones más avanzados y de esos 12 solamente sobreviven 3, los cuales se le está dando mantenimiento para que sigan operando. El punto aquí es que de hecho, si comparamos a México con otros países, ya ni siquiera del mundo, de Latinoamérica, lo cierto es que muchos países de Latinoamérica sí tienen casas. De esta forma podríamos decir que para que México dé un salto cuantitativo y cualitativo, es decir, para que sí se sienta la diferencia de los casas de los años 1980 con lo que se va a comprar actualmente después de casi 40 años, lo cierto es que nos tendríamos que ir por los casas de generación 4.5 o quinta generación. Y para esto vamos a comenzar número 1 con los casas Saab JAS 39 Gripen EF, cuyo país de origen es Suecia y que de hecho son los que se usan en el ejército brasileño, el cual actualmente tiene 11 en su poder. Todo esto correspondiente a un pedido total de 40 unidades. Sin embargo, ¿por qué es una de las mejores opciones? Lo cierto es que para empezar es un caza multirol moderno, es decir, el cual tiene un costo de operación competitivo y una buena integración con sensores o armas occidentales. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que el armamento militar es de última generación y de última tecnología. Sin embargo, algo que tenemos que comprender es que en este aspecto lo más importante sí es la tecnología, pero hay un rasgo mucho más importante, y es que esto es como si compraras un Bugatti o un Ferrari de última generación. No importa si tienes el dinero, sino de que si quieren vendértelo, ya que la política exterior y seguridad nacional de cada país tienen un peso mucho más fuerte que el dinero. Por ejemplo, tenemos el F-22 Raptor, que de hecho nunca vas a ver alguno de estos con una bandera que no sea de Estados Unidos. Todo esto porque las leyes de Estados Unidos no permiten que este avión se venda a otro país. Esto porque cuenta con tecnología avanzada que si llegara a caer en manos de Rusia, China o algún enemigo de Estados Unidos, podría usarse en su contra haciendo ingeniería inversa y de esta forma apropiándose de los secretos del gobierno de Estados Unidos. El JAS 39 Gripen E/F es un caza polivalente desarrollado y fabricado por la empresa Saab de Suecia, diseñado especialmente para operar en pistas reducidas y entornos austeros. Es por eso que justamente en esta lista de hecho no vamos a ver ni siquiera aviones de quinta generación. De hecho, una de las grandes características que diferencian a un avión de cuarta generación, de generación 4.5 o de generación de quinta generación es principalmente porque son aviones furtivos, es decir, son invisibles para la gran mayoría de los radares de todo el mundo. Sin embargo, el punto importante aquí, digamos que queremos comprar aviones de quinta generación de Rusia, que de hecho aquí en los comentarios seguramente va a haber alguien que diga, no, es que el gobierno de Rusia sí nos ofreció aviones de quinta generación. Puede ser que sí, el problema es que en el tema del ejército influye más la política que el tema económico. Es decir, si el día de mañana el gobierno de México dijera, no me importa las restricciones y lo que diga Estados Unidos, yo compro aviones de quinta generación de Rusia, podría ser que sí, pagan todo, se mandan los aviones. El problema de todo esto es punto número 1, que había unas represalias por parte de Estados Unidos. Es decir, quizás habría restricciones comerciales, el TEMEC quizás se puede acabar, habría esto, habría el otro, cerraría la frontera, no sé, había muchas cosas como represalia precisamente para meter presión y que México no tuviera aviones de quinta generación rusos. Número 2, que esto es exactamente lo mismo que tener un carro como un Bugatti o como un carro de los más caros del mundo. Es decir, no se trata nada más de que puedas juntar para comprar el carro, tienes que tener el suficiente dinero para poder pagar los servicios, las refacciones, poder pagar para que los pilotos aprendan a manejar ese avión, tener la infraestructura, es decir, tener pistas donde puedan aterrizar y funcionar estos aparatos, tener los radares, tener los sistemas de ingeniería, tener muchas cosas, una infraestructura que de hecho nos deja ver que es mucho más barato comprar el avión que tener toda la infraestructura para que los aviones de quinta generación funcionen. Es por eso que en esta lista no vamos a ver aviones de quinta generación, y eso de entrada, si el día de mañana tuviéramos un problema, un conflicto con Estados Unidos, pues sería uno de los mayores problemas. Sin embargo, eso se los explico un poco más adelante. Continuamos con todo este tema de los aviones de 4.5. Sin embargo, todo eso no es el caso
caso de Saab Gripen, es decir, este avión es de fabricación sueca, los cuales sí están abiertos a la comercialización. Por lo tanto, las autorizaciones son más factibles, además de que la región ya ha demostrado que es posible tener estos cazas, como es el caso de Brasil. El costo por unidad debes de saber que arranca desde los $100 millones. Todo esto más costos adicionales por equipamientos, armamento, adiestramiento de pilotos, entre muchos otros costos. Entre sus características tenemos que es EF, es decir, es para una o dos plazas. Cuenta con un peso máximo de despegue de 16.5 toneladas, un motor General Electric turbofan con postcombustión de 98 kN de empuje que alcanza el Mach 2 de velocidad a 2400 a 2400 km por hora, un radio de combate de 1300 km, alcance de ferry de hasta 3200 km, un radar AESA Raven de barrido electrónico, sistemas de búsqueda infrarroja, capaz de hacer guerra electrónica, es decir, cuando te diga guerra electrónica, significa que utiliza energía electromagnética como ondas de radio, radares e infrarrojos para cegar, confundir, interferir o destruir los sistemas electromagnéticos enemigos, tales como radares, comunicaciones y GPS. Todo esto haciéndolo mientras protege los propios. En palabras sencillas, un caza con tecnología de guerra electrónica significa que puede dominar el espectro para dejar al rival sordo y ciego. El Saab Gripen es la solución sueca para un caza ligero, de un solo motor, diseñado para ser eficiente y verdaderamente multirol. Su configuración de ala delta con grandes canards activos proporciona una agilidad instantánea y un rendimiento excepcional en pistas cortas. Número 2. Caza Lockheed Martin F-16V. País de origen, Estados Unidos. Costo actualizado de 250 a 300 millones de dólares por unidad. Este caza es de generación 4.5 y data desde el año 1974, aunque cabe mencionar que los actuales han sido mejorados durante todas estas décadas. Este avión puede despegar con 21.8 toneladas y cuenta con un motor turbofan, el cual produce cerca de 130 kN de despegue. Alcanza velocidades Mach 2 de 2100 a 2400 km por hora. Tiene un alcance con ferry de 4.200 km, radio de combate de 500 a 900 km, un radar de barrido electrónico activo, suite de guerra electrónica, teniendo como ventaja que cuenta con un amplio sistema de armas compatibles con más de 180 configuraciones certificadas, operando en decenas de países con miles de unidades construidas. Es decir, este es como un Toyota Corolla, está probado al 100%. De hecho, es una de las mejores opciones por eso precisamente, pues de hecho es sencillo de conseguir refacciones, sistemas de entrenamiento, además de que cuenta con una amplia operabilidad y viabilidad, es decir, es relativamente sencillo que quieran vendérnoslo. Sin embargo, aquí el punto es la viabilidad, es decir, de que si quieren venderlo o no, pues esta decisión depende totalmente del sí político de Estados Unidos. En este aspecto, si imaginemos que el día de mañana tenemos un conflicto con Estados Unidos, pues definitivamente este país no nos lo va a vender. Es el F-16 Viper Block 70. Por fuera parece un caza de la Guerra Fría, pero por dentro tiene el ADN de un F-35. Su diseño de cuerpo de ala fusionado está optimizado para soportar hasta 9 fuerzas G sostenidas en combates aéreos cerrados. La inconfundible y masiva toma de aire ventral alimenta su motor hambriento. Número 3. Dassault Rafale, de origen francés, con un costo de 120 a 125 millones por unidad. Este es otro caza de generación 4.5, con un peso máximo de despegue de 24.5 toneladas, con una propulsión mediante dos motores Safran M88-2 turbofan, los cuales cuentan con postcombustión, teniendo un empuje total de 150 kN, una velocidad máxima de Mach 1.8, es decir, cerca de unos 2200 km por hora, un radio de combate de 1000 a 1800 km, un alcance con ferry de 3700 km, además de que cuenta con vuelos de supercrucero, es decir, que puede volar a velocidades supersónicas superiores a Mach 1, pero sin usar los postquemadores y con una carga liviana, lo cual se traduce en un sigilo térmico y eficiencia de combustible. Este avión cuenta con radares AESA RBE2 AA y un sistema de guerra electrónica Spectra, que a día de hoy es uno de los más avanzados del mundo, siendo uno de los cazas con la más alta supervivencia en combate, y es que esta es una de las mejores opciones que hay, simple y sencillamente porque cuenta con sensores de fusión y paquete aire-aire, aire-tierra, lo cual es muy robusto, y ante un conflicto con Estados Unidos, esta sería una de las opciones más autónomas de Estados Unidos, lo cual significa que en una emergencia con el país del norte, si se necesitaran cazas de urgencia, estos cazas podrían servirle a la Fuerza Aérea Mexicana sin necesidad de contar con permisos de Estados Unidos. Sin embargo, su único defecto es que son más caros. Sin embargo, la libertad cuesta, por lo cual es una de las mejores opciones en cazas para el ejército mexicano. Sin embargo, ahora que ya te mostré estas tres opciones de cazas de generación 4.5, tú déjame saber en la parte de los comentarios cuál de estos te gusta más, y si acaso crees que por ahí podría haber la opción de que pudiera México comprar aviones de quinta generación, y si el ejército mexicano o la Fuerza Aérea sería capaz de tener este tipo de aviones de última generación. Este diablo no es cualquier avión, es el Dassault Rafale.
La máquina francesa. Un halcón que hace de todo. Superioridad aérea, ataque a tierra, bombardeo, lo que le pongas enfrente. Número 4, cabe mencionar que sí, está bien tener los aviones, los cazas de última generación, pero lo cierto es que los aviones no sirven de nada si no tienen un cerebro, y es por eso que déjame presentarte al Saab Global Eye de Suecia. Cabe mencionar que este equipo tiene un costo de 600 a 700 millones de dólares por unidad. De hecho, un caza no funciona solo, sino que necesita un ecosistema que le permita exprimir todas sus características al máximo, y para eso necesitamos un cerebro, y aquí tenemos el Saab Global Eye, el cual detecta amenazas a cientos de kilómetros y coordina la respuesta en tiempo real de aviones, misiles, buques y tropas. Sin embargo, ¿qué lo hace especial? Lo cierto es que no solamente detecta amenazas mucho antes de que entren en zonas peligrosas, sino que también combina radar aéreo, vigilancia marítima y sensores terrestres, además de que cuenta con un centro de mando volador que dirige interceptaciones, asigna blancos y comparte datos con cazas y defensas. De esta forma, permanece horas en el aire vigilando áreas enormes, todo esto sin exponerse como un caza. Está basado en el jet ejecutivo canadiense Bombardier Global 6000, el cual cuenta con una alta disponibilidad y costos operativos más competitivos que plataformas más antiguas. Además de eso, tiene un alcance de 450 a 500 kilómetros, una autonomía de 10 a 11 horas en vuelo. De esta forma, este sistema puede multiplicar cazas generación 4.5 como los que ya te mencioné anteriormente, de tal forma que ven y disparan antes. Además de eso, cierra huecos en defensa aérea, controla mar y costas, y lo más importante es que es un disuasor real porque eleva el costo de cualquier incursión enemiga, haciendo que muy pocos países puedan realmente ingresar al territorio sin ser detectados. Cabe mencionar que actualmente es usado por países como Emiratos Árabes Unidos y la misma Suecia. Su ventaja es que es más fácil comprarlo que un caza de quinta generación. De esta forma, protegería a los cazas y elevaría su eficiencia, convirtiendo en conjunto a la Fuerza Aérea Mexicana en una de las más poderosas de toda América. O Saab Global Eye é hoje dos sistemas de alerta aéreo antecipado mais avançados do mundo. Baseado na plataforma executiva Bombardier Global 6000. Sin embargo, ahora de los cielos nos venimos a la tierra y vamos a comenzar por uno de los activos que seguramente hemos visto en muchas redes sociales. Es decir, muchas veces se dice, ¿sabes qué? Que lo que nos falta en México son tanques. El ejército mexicano no tiene tanques y deja que te muestre una de las mejores opciones. Número 5, Leopard 2A7 o 2A8. País de origen, Alemania. Costo de 28 a 30 millones de dólares por unidad. Este es un tanque principal conocido como MBT, es decir, es un main bay del tanque, es decir, que tiene la función de un tanque principal con un blindaje moderno, el cual incorpora gran poder de fuego, por lo cual es punta de lanza en el frente de batalla, el cual puede soportar artillería pesada que ya ha sido probada en combate. Tiene espacio para 4 pasajeros, es decir, el comandante, artillero, cargador y conductor. Pesa unas 65 toneladas, cuenta con un motor MTU MB873 a diésel de 1500 caballos de potencia, una velocidad máxima de 68 km por hora, autonomía de 450 km, un cañón de 120 milímetros, munición APF-SDS, un cañón 120 milímetros Rheinmetall L55 de alta precisión, un blindaje compuesto modular más protección mejorada contra minas y ED, optimizado para terrenos urbanos en climas desérticos y de frío extremo, mientras que también existe otra versión llamada la 2A8, la cual cuenta con más aditamentos. De hecho, este es el estándar OTAN Premium, es decir, es escogido por esos países por su blindaje, potencia de fuego y supervivencia. Esos de hecho se pueden comprar a Alemania o Corea del Sur, sin embargo, bajo criterios políticos, industriales y de derechos de reexportación, así que como puedes ver, no es un juguete fácil de tener. Este es el tanque más poderoso del mundo. El Leopard 2A7 es un tanque de guerra de última generación de Alemania, desarrollado por Krauss, Maffei y Beckmann, equipado con un cañón de 120 milímetros, blindaje modular y sistemas avanzados de control de fuego. El tanque más avanzado de Alemania y uno de los mejores del mundo. Incorpora visión térmica, sensores tricentésimo sexagésimo y sistemas digitales que le permiten operar de día o de noche en cualquier terreno. Número 6, IFB 8x8. Sin embargo, te tengo una buena noticia, y es que el ejército mexicano y la Sedena también están desarrollando equipo propio, el cual cuenta con tecnología actualizada, como por ejemplo el blindado tipo IFB prototipo 8x8 de la Sedena. Este es un proyecto de vehículo de combate de infantería de orugas y con cañón diseñado por la Sedena. Según algunos informes, es un vehículo con arma principal de 40 milímetros o con opciones de autocañón integradas para pruebas y posible producción futura. Este prototipo representa un intento de movilizar capacidades mecánicas más modernas para transporte y combate de infantería que los blindados tradicionales en servicio. Lo importante aquí es que este es un vehículo concebido con capacidades de combate directo más avanzadas que los transportes blindados simples que se tienen actualmente, además de que es de producción mexicana. Se trata de un carro blindado de transporte de personal CBTP, denominado así localmente. Fue producto de un desarrollo conjunto entre Sedena y la alemana Enschele en 1962 para crear un blindado a oruga para transporte de infantería. Es operado por un conductor y puede transportar hasta 2 elementos. Número 7, cohetes guiados o artillería de precisión
precisión, conocidas como los M142 de origen de Estados Unidos, con un costo de 50 a 70 millones de dólares por paquete. El M1342 es un lanzamisiles de alta movilidad montado en camiones, diseñado para disparo rápido y reposicionamiento de posiciones. Este se puede montar sobre un camión táctico de 5 toneladas, tiene una velocidad máxima en carretera de 94 km por hora, una autonomía de 480 km, giro de lanzamiento de 360 grados en la torreta, además de que puede disparar simultáneamente 6 cohetes GMLRS o un misil ATACMS o 2 misiles PRSM con alcances que van desde los 92 km hasta los 500 km de distancia. Todo esto dependiendo de la munición utilizada. Sin embargo, el hecho de tomarlo en cuenta es porque funciona como disuasorio con precisión y alcance, aunque una mala noticia es que se necesita autorización de Estados Unidos para su venta, además de reglas de empleo y transferencia, así que aquí se complica un poco más todo. If you're a military buff, then you need to hear about the Philippines' latest power move in defense technology. In a bold stride towards bolstering its air defense capabilities, the Philippines is setting the stage with not one, not two. Número 8. Sistemas de defensa antimisiles Patriot PAC-3. Costo del paquete alrededor de $1.000 millones. El MIM-104 Patriot es un sistema de defensa antiaérea y antimisiles de medio alto alcance diseñado para detectar, rastrear e interceptar aviones, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos mediante interceptores guiados, algo similar a como el Domo de Hierro de Israel. Este cuenta con un radar de vigilancia y seguimiento que proporciona detección múltiple de blancos, es decir, una estación central de mando con enlace de datos para coordinar múltiples baterías y sistemas, además de un sistema de misiles interceptores que alcanzan velocidades de Mach 4, es decir, velocidades cercanas a los 5000 km por hora, los cuales cuentan con tecnología Hit to Kill, es decir, que impactan directamente al blanco con fuerza cinética sin necesidad de explosivos grandes y teniendo una altura de intercepción que puede superar los 20 km. Sin embargo, aquí hay dos problemas: uno es su costo, que es muy alto, y el otro más importante es que es muy difícil de conseguirse. Número 9. Sistemas de guerra electrónica SIGINT. País de origen Suecia, Francia, Estados Unidos o Israel. Este es un sistema de guerra electrónica conocido como Signals Intelligence, el cual sirve para escuchar e interceptar comunicaciones y emisiones electrónicas tales como radares, radio, enlaces de datos, entre otros, que permite identificar y saber quién es, qué sistema, desde dónde y con qué frecuencia se emite, lo cual permite analizar y clasificar amenazas de radares, misiles, drones o aviones, y esto puede ser usado para interferir o engañar al enemigo. Todo esto mientras se protege a las fuerzas propias mediante una alerta temprana, es decir, funciona como un sistema de autoprotección y supervivencia. En otras palabras, es como el sistema auditivo y nervioso de un ejército moderno. De esta forma, sin este tipo de sistema se combate a ciegas como hace 200 años. Estos sistemas sí se venden, sin embargo, con fuertes restricciones, especialmente los estadounidenses. Sin embargo, países de Europa e Israel suelen ser más flexibles, aunque hay varias presentaciones desde las terrestres o móviles montadas en camiones, las cuales cuestan alrededor de 50 a los 150 millones. Los sistemas navales para fragata, los cuales van desde los 30 hasta los 120 millones, los sistemas aéreos, los cuales van desde los 200 hasta los 600 millones de dólares, o los más avanzados, que son los centros de protección nacional, que van desde los 500 millones hasta los 1.500 millones de dólares, los cuales son usados en países medianos, cubriendo todo su territorio. Así que para México sería más complejo, sin embargo, no imposible. De hecho, debes de saber que actualmente México ya integró sistemas de defensa electrónica en buques específicos, así que sí sería posible comprar los demás sistemas de defensa. Y ahora sí, de tierra nos vamos al mar, que de hecho la marina es uno de los puntos más fuertes del ejército mexicano, donde más destaca a nivel latinoamericano. Sin embargo, cabe mencionar que sí te voy a mencionar algunos equipos los cuales México sí podría agregar a sus filas. Número 10. La fragata moderna Sigma 105-14 Pola. De hecho, actualmente México ya cuenta con fragatas modernas, como por ejemplo la Sigma 105-14 Pola, la cual ya cuenta con paquetes de sensores y armas asociados reportados públicamente, además de otras embarcaciones como por ejemplo las patrullas oceánicas como la clase Oaxaca. Y es que el ejército mexicano se ha adaptado a sus necesidades, a diferencia de Estados Unidos, que busca imponer y demostrar su poderío en todo el mundo, y es por eso que necesita destructores. México solamente necesita proteger sus costas, por lo cual prefiere las patrullas oceánicas, las cuales suelen dar más horas útiles que un destructor. Además de que en vez de comprar barcos extranjeros, la clase Oaxaca se reporta como diseñada y construida por y para la Armada de México en astilleros nacionales. La colocación de esa quilla representa el primer paso físico en la edificación de un buque. Una visión de México que construye, innova y avanza hacia la autoeficiencia tecnológica. Número 11. Submarino Scorpion de origen francés, brasileño o indio. Aquí la pregunta sería si México necesita submarinos, y es que eso depende. En situaciones normales quizás no. Sin embargo, en medio de una amenaza real o guerra inminente, ahí sí serían de gran utilidad. De hecho, debes de saber que este es un submarino de ataque diésel eléctrico de última generación, diseñado para guerra de superficie, guerra antisubmarina, vigilancia e inteligencia, y usado como disuasión costera. Actualmente es uno de los SSK, es decir, de
motores diésel eléctrico más silenciosos y exportados en todo el mundo, ideal para litorales estrechos y zonas económicas exclusivas. Sin embargo, uno de sus puntos claves es que se vende con fuerte transferencia tecnológica, algo poco común en submarinos, es decir, al cabo de algunos años se podrían fabricar en México estos submarinos, tal como pasa actualmente en Brasil o la India. De hecho, los costos varían según el equipamiento. Para comenzar, debes saber que un escorpión base sin AIP cuesta alrededor de 450 a 600 millones por unidad, mientras que con un sistema AIP que le permite durar varias semanas y salir del agua cuesta alrededor de 600 a 800 millones de dólares por unidad, mientras que el programa completo, que incluye de 4 a 6 submarinos, más astillero más simuladores, ronda los 2.500 a los 5.000 millones de dólares, así que de hecho barato no es. Sin embargo, en superficie puede desplazar de 1.600 a 1.800 toneladas y sumergido de 1.900 a 2.000 toneladas. Cuenta con una velocidad en superficie de 12 nudos y sumergido de unos 20 nudos. Tiene una autonomía de entre 45 a 50 días con AIP, además de que puede albergar una tripulación de 31 a 35 personas. Este submarino tiene un sonar en casco más flancos más remolcado con una muy alta sensibilidad, una firma acústica extremadamente baja, que es uno de sus mayores atributos, además de que puede lanzar torpedos de 6 x 533 milímetros, torpedos Black Shark F-21, misiles antibuque Exocet SM-39, minas navales, misiles de crucero. Sin embargo, su importancia radica en que a nivel marítimo, un solo escorpión puede negar el acceso a flotas muchísimo mayores, por lo cual es ideal para países importaaviones, pero que quieren disuasión real. En relación costo-impacto, este es uno de los sistemas más eficaces del mundo. De hecho, su compra es compleja, pero significa un salto naval más transformador si se financia. Es decir, esto sí posicionaría al ejército mexicano como uno de los más completos, además de que su compra no es imposible, pues Chile y Brasil ya cuentan con estos equipos. La clase Corpene, producto del astillero francés Naval Group, constituye uno de los modelos más modernos y populares de submarinos de propulsión convencional actualmente en servicio, con una tripulación de 31 submarinistas. Así que a resumidas cuentas, si quisiéramos rearmar al ejército mexicano, lo que sí podría darle un aumento real de poder militar al mexicano sería al menos comprar 2 docenas de cazas generación 4.5, como por ejemplo el Rafale, sistemas AEWIC, conocidos como el Global Eye, sistema de defensa Patriot PAC, además de red de radares AESA más C2 y AMD, los cuales se encargan de guerra electrónica, además de sistemas de defensa nacional de guerra electrónica, como por ejemplo el SIGINT, además de algunos submarinos con sistema AIP. A eso se le podría sumar la defensa de costas con misiles antibuques más ISR y sistemas HIMARS o de artillería de precisión equivalente. Sin embargo, más allá de todo eso, lo cierto es que el plan no es solamente comprar todos estos equipos en un solo año, sino que la idea sería poder mantener todo esto funcionando por unos 20 a 30 años para que la inversión tenga buenos rendimientos, actualizando lo adquirido y mejorándolo. Además de eso, hay que mencionar que la Secretaría de Defensa Nacional no ha perdido el tiempo, pues ha buscado tener autosuficiencia militar con la creación de equipo militar propio, como por ejemplo el fusil mexicano FX-05 conocido como el Chiquat, el vehículo táctico blindado nacional de la familia DNX-11, los drones BAN militares y los OPB y módulos Sigma construidos a manos de la Naval Nacional, lo cual garantiza a mediano plazo la base industrial propia, soberanía de producción y fabricación pensada para las necesidades regionales, motivo por el cual ya les platiqué en otro video como países como por ejemplo El Salvador u Honduras ya han comprado equipo militar a México. Sin embargo, esos ejemplos que te di son de algunos de los mejores sistemas de defensa y ataque del mundo, los cuales están disponibles a la venta. Sin embargo, además de eso se deben considerar los gastos de mantenimiento, construcción de infraestructura, compra de piezas, armamento adicional, radares, instalaciones militares, adiestramiento, permisos, licencias y trámites. Es decir, se puede comprar un caza F-16, sin embargo no significa nada, ya que solo no puede funcionar al 100%. Es decir, puedes comprar un submarino o una fragata moderna, sin embargo operar una flota mayor exige astilleros, diques, doctrina, tripulaciones, aviación naval y logística. Y eso es un proyecto de décadas, no de un sexenio. Así que tú déjame saber en la parte de los comentarios qué opinas, qué te gustaría comprar de todo lo que te mencioné para el ejército mexicano. Cabe mencionar que tenemos que comprender que no es lo mismo cómo pensamos nosotros como ciudadanos a cómo piensan los directivos del ejército o cómo piensa el gobierno de un país. Cabe mencionar que en el caso de uno como ciudadano, lo que decimos es sí, deberíamos de comprar esto y comprar el otro y comprar casas de quinta generación y comprar un destructor y comprar esto y comprar el otro, pero ya que después como gobierno ves que no se trata nada más de comprar el casa, sino que necesitas los permisos, necesitas a alguien que te lo pueda vender, necesitas no solamente el dinero para comprar un casa, sino que necesitas una flotilla y que aparte de
de eso necesitas que tengas pistas, que tengas pilotos que los puedan manejar, que necesitas muchísimas cosas, es ahí cuando todo se va complicando. Y es que todo esto depende de dos factores fundamentales. Punto número 1, el gasto militar de cada país, y punto número 2, y el más importante, la doctrina de cada país. Punto número 1, el tema del gasto militar. Para esto debes de saber que en promedio el mundo gasta cerca del 2%, o se espera que los países gasten cerca del 2% de su PIB en gasto militar. Es decir, si gastas entre 1.5, 2, 2.5, estás en la media. Si gastas menos que eso, pues estás gastando poco realmente en armarte, mientras que hay países que gastan muchísimo más que eso, como es el caso de Argelia o Israel. Estos dos países gastan cerca del 8% de su PIB en gasto militar. De aquí le siguen algunos países como por ejemplo Rusia o los Emiratos Árabes Unidos, los cuales gastan cerca del 7% de su PIB. Mientras que hablando de México, México históricamente ha gastado menos del 1% de su PIB en gasto militar. De hecho, el año que más se gastó militarmente hablando fue el año de 2024, en el cual ascendió a casi 18,000 millones de dólares, siendo cerca del 1% del PIB de ese entonces, mientras que actualmente en este año de 2026 se espera gastar cerca de 9,500 millones de dólares en gasto militar. Estamos hablando de que en este año México solamente va a gastar el 0.5% de su PIB en gasto militar. Está corriendo el rumor de que el ejército mexicano está aumentando su poderío a través de la compra como nunca antes de pertrechos, tanques, vehículos blindados, helicópteros e incluso un submarino nuclear. De esta forma podemos comprender que todos los países son diferentes, es decir, hay países que tienen un riesgo grande, entonces invierten más en guerra. Por ejemplo, Rusia está invirtiendo mucho en guerra porque de hecho tiene su guerra con Ucrania. Ucrania por su lado está invirtiendo demasiado, casi todo lo que produce en guerra, porque está en guerra con Rusia. Y aquí podemos comprender que de hecho México no invierte mucho en guerra o en equipo militar porque simple y sencillamente, número 1, no tiene enemigos potenciales cerca, y número 2, porque de hecho no está en guerra. Sí tiene conflictos internos, pero no ameritan comprar casas de última generación. Es decir, tú no vas a ir a un campo donde cosechan cosas malas con un caza de última generación y vas a bombardear todo, no vas a tirar una bomba atómica ahí. Y esto nos lleva al punto número 2, y estamos hablando de la doctrina. Para comenzar debes saber que por ejemplo Estados Unidos desde su fundación tiene la doctrina Monroe, es lo que decía es América para los americanos, que significa América para Estados Unidos, con lo cual demostraron una doctrina de expansionismo y de agresividad militar, con la cual buscaban tener guerra, y a base de eso apalancar su poder y adueñarse de una gran proporción de tierra. Mientras que la doctrina de México, desde el año de 1930 tenemos la doctrina Estrada, y esta nos habla de la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Esto para evitar que potencias extranjeras fueran quienes determinaran qué gobierno era legítimo y cuál no. Todo esto usándolo como presión política. Y es por eso justamente que de hecho México no tiene uno de los ejércitos más poderosos de toda Latinoamérica. De hecho es el segundo de Latinoamérica, tampoco está tan mal, pero no está al nivel todavía de Brasil, no está al nivel de otros países como Corea del Norte. A pesar de que Corea del Norte tiene una economía parecida a la mexicana, Corea del Norte tiene la posición número 5 a nivel mundial de ejércitos, pero por eso México no tiene un ejército más poderoso. De hecho, en redes sociales mucho se llega a ver de repente que dicen, no, es que como perdimos la guerra con Estados Unidos en el 48, nos hicieron firmar que México no se rearmara, tal como pasó con Japón, tal como pasó con Alemania. Lo cierto es que hasta día de hoy no ha aparecido ningún documento que diga o que tenga una cláusula en la cual mencione Estados Unidos a partir de hoy le exige al gobierno de México que no se rearme, que no tenga ejército, que no compre tales cosas. Mientras que otras personas por ahí decían, esto se debe a los tratados de Bucareli, en los cuales se dijo que México no se podía rearmar y que no podía comprar y que no podía hacer aviones, y por eso estamos bien mal y por eso no tenemos un buen ejército. Lo cierto es que pasa exactamente lo mismo. Los tratados de Bucareli se enfocaron más que nada en muchos temas que tenían que ver con la revolución y todos los daños que había tenido en las empresas. Hasta día de hoy no existe algún documento oficial el cual se diga Estados Unidos no permite que México se rearme. Lo cierto es que Estados Unidos sí lo hace, pero de otra forma, es decir, no con un documento, pero sí lo hace con transferencia de tecnología. Los tratados de Bucareli no prohíben a México adquirir armamento militar. No existe tratado alguno que impida a México crecer militarmente. Solo el TEMEC impide a México incrementar su gasto militar. Y es que aquí te va el dato que te va a caer como cubeta de agua fría, porque lo cierto es que de hecho nuestro enemigo más fuerte que podríamos tener es Estados Unidos, pero a su vez el país de Estados Unidos es el que controla gran parte del armamento mundial, no solamente de Estados Unidos, sino mundial. Por ejemplo, los cazas de Europa, los cazas de muchos países tienen tecnología de Estados Unidos, armamento de Estados Unidos. Entonces, si tú tienes, digamos, un caza francés, por ejemplo, y quieres llegar a un acuerdo con Francia y te va a vender un equipo, pero ese equipo necesita, o ese avión necesita equipamiento o misiles o lo que sea de Estados Unidos, tú necesitas pedirle permiso a Estados Unidos que te venda esos misiles, que te venda esos sistemas, que te venda esa actualización. Pero tú tienes un conflicto con Estados Unidos, no puedes ir a decirle, oye, véndeme unos radares para pelear
pelear contra ti. Entonces ese es uno de los grandes problemas, y de hecho conforme vamos viendo, cabe mencionar que gran parte del equipamiento militar de todo el mundo tiene parte de tecnología de Estados Unidos, y por el otro lado están las tecnologías de Rusia o de China, donde sí te lo pueden vender, pero lo cierto es que te meterías nuevamente en problemas con Estados Unidos. De esa forma podemos ver varios puntos de vista. Punto número uno: ¿por qué México no se rearma? ¿Por qué decimos es que no puede ser posible? Chile tiene casas, Brasil tiene casas de cuarta generación 4.5, Argentina acaba de comprar casas. ¿Por qué México no compra nada? Lo cierto es que el gobierno de México o el ejército mexicano hace lo siguiente: prioriza lo que necesita, es decir, exprime el recurso que tiene para lo que necesita. Y en ese aspecto, si compráramos un casa de generación de quinta generación para México, sería como comprar un Lamborghini mientras tus hijos tienen zapatos rotos. Así se vería si comprara el ejército mexicano varios aviones de quinta generación. ¿Por qué? Porque número uno, no tiene un conflicto armado y un enemigo que tú digas sí tiene problemas con Colombia y con Venezuela, y problemas con Chile y problemas con Argentina y con medio mundo. Pues sí, ármate, reármate, compra los aviones. Pero México no tiene problemas prácticamente con ningún país. Hemos escuchado mucho eso que dice que México es el capibara del mundo, que no tiene problemas con ningún país. Número dos, es por eso que de hecho posiblemente no veamos que tenemos submarinos y que tenemos casas de última generación y tenemos tanques, porque lo que se hace es priorizar la compra o hacer equipo militar para las necesidades de México, las cuales son el crimen organizado. Es decir, les repito, tú no vas a llegar en tanques a acribillar a toda la gente que esté en los campos o lo que sea. No vas a llegar con un avión, tirarles una bomba nuclear. No, eso le llaman fuerza desmedida. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues compras equipo militar táctico, blindados, torretas, sistemas de identificación, helicópteros para que vayan y nada más vayan contra ciertos objetivos. Un poco más de inteligencia. El ejército mexicano dio la sorpresa de haber incrementado su poder durante el último año, pues escaló 12 posiciones del 2022 al 2023 en el ranking que realiza Global Firepower. Y es que pasó de ubicarse en el puesto número 43 hace un año a estar actualmente en el número 31. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto parece ser más un tema político que se utiliza para fines electorales, porque cabe mencionar que un conflicto entre México y Estados Unidos no es algo que parezca muy posible de que pase. Es decir, es muy difícil que México entre en un conflicto armado con Estados Unidos por una sencilla razón: no le conviene a México, pero tampoco le conviene a Estados Unidos. Eso lo podríamos ver más a detalle en otro punto, así que por lo mientras todo parece indicar que de hecho podríamos ahorita ver que estamos de buenas con Estados Unidos. Podríamos ir viendo la opción de comprar un poco de equipo de última generación a Estados Unidos, porque cabe mencionar que por ejemplo los cazas que se tienen son de Estados Unidos. Gran parte del equipamiento que se tiene en México vienen o derivan de Estados Unidos. Los camiones que se utilizan para las camionetas y todo eso son de Estados Unidos. Entonces cabe mencionar que en ese punto Estados Unidos es quien arma a México, y de esa forma podríamos tener acceso por ejemplo a los F-16, tal vez no a los F-22, pero sí a los F-16, y de esta forma México sí podría rearmarse. Sin embargo, ahora que sí ya conoces todo esto, te vuelvo a hacer la misma pregunta del inicio del video. ¿México debe rearmarse o consideras que no debe rearmarse? Punto número 2, ¿cuál de estos equipos que te mencioné de los 10, 12 que te fui listando dices, mira, ese sí me gustó, ese deberíamos de comprarlo, ese sí nos puede servir, este no nos sirve, este sería mucho dinero? Todo eso déjenme saber en la parte de los comentarios. Y número 3, si tú ya sabías que realmente el ejército mexicano no ha tenido un gran rearme, no porque no lo dejen, sino porque simple y sencillamente no lo necesita. Y punto más importante, que aunque comprara todo lo que te acabo de mencionar, ni así podría vencer al ejército de los Estados Unidos. Basta con que volteemos a ver a países como Francia, como Rusia, que a pesar de que tienen muchísimo más arsenal que México, ni así le pueden ganar a Estados Unidos. Así que todo parece indicar que lo que más nos conviene es mantener la fiesta en paz, seguir trabajando, seguir haciendo convenios comerciales y seguir tirando para adelante. Todo eso déjame saber en la parte de los comentarios. Yo les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.